Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo! Sé que han estado esperando con ansias este vídeo y la espera, por fin, ha terminado. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado sacudiendo las redes y que ha provocado un verdadero tsunami en el fandom de Erken Cikus, y por supuesto, en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Agárrense fuerte porque hoy vamos a desentrañar ese supuesto shock de Yaman, las lágrimas que se rumorean por Demet y por supuesto, intentaremos dilucidar qué pasó realmente con esa presunta cirugía. Sí, el título es impactante, lo sé, pero la verdad es que la información que circula es un laberinto confuso y, en ocasiones, contradictorio, así que vamos a intentar poner algo de luz en este asunto y sobre todo, vamos a separar la verdad de la mera especulación. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este mar de conjeturas y confirmaciones a medias, permítanme recordarles algo crucial: si disfrutan del contenido que les ofrezco, si les apasiona estar al día de todo lo que ocurre en el universo de las telenovelas turcas, si ansían ser los primeros en enterarse de los últimos chismes y noticias, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal para seguir creciendo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Bien, el titular que encabeza este vídeo, Yaman en shock, lágrimas por Demet en cirugía, ¿qué pasó realmente?, ha desatado una tormenta de reacciones. Y no es para menos porque involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas de la televisión turca y, por supuesto, a una pareja que, aunque ya no comparten un camino sentimental, sigue siendo recordada con un cariño inmenso por millones de fans en todo el mundo. La química explosiva que exhibieron en Erken Cikus fue innegable y, como suele ocurrir en estos casos, muchos soñaron con que ese amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad. La realidad, como todos sabemos, tomó un rumbo diferente, pero el afecto por ellos persiste, latente en el corazón de muchos. Entonces, ¿de dónde surge todo este revuelo mediático? La verdad es que la información es fragmentaria y, en ocasiones, aderezada con toques sensacionalistas. Empecemos por el tema de la cirugía. Se rumorea con insistencia que Demet Özdemir se sometió a una intervención quirúrgica. Lo que permanece en la nebulosa es la naturaleza de la intervención, la fecha exacta en que tuvo lugar y las razones por las que se mantuvo en secreto. Algunos medios de comunicación sugieren que se trató de una cirugía estética menor, quizás un sutil retoque para revitalizar su imagen. Otros, en cambio, apuntan a una intervención más seria, vinculada a cuestiones de salud. Y aquí es donde la trama se vuelve aún más intrincada. Demet, hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración pública para confirmar o desmentir estos rumores. Y como bien sabemos, el silencio, en muchas ocasiones, sirve como fertilizante para la especulación. Ahora bien, ¿dónde encaja Can Yaman en todo este entramado? Aquí es donde la historia se torna aún más compleja. Se dice que Can, al enterarse de la supuesta cirugía de Demet, quedó sumido en un estado de shock y que incluso se le vio con lágrimas en los ojos. Esta información, en su gran mayoría, proviene de fuentes no oficiales y de comentarios vertidos en redes sociales. No existe una confirmación directa por parte de ningún medio de comunicación serio ni de personas cercanas a Can. Es fundamental recalcar este punto: estamos hablando de rumores, puras especulaciones. Pero ¿por qué este rumor ha calado tan hondo en la opinión pública? Creo que la respuesta reside en la conexión que muchos fans aún perciben entre ellos. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas y han cultivado otras relaciones, la imagen de Can y Demet juntos sigue siendo increíblemente poderosa. Y por supuesto, cualquier noticia que involucre a ambos despierta una enorme curiosidad e incluso la esperanza en algunos fans de que quizás, solo quizás, exista una posibilidad de reconciliación. La llama de la esperanza, aunque tenue, sigue encendida. Pero volvamos a la cruda realidad. Si Demet realmente se sometió a una cirugía, se trata de una decisión personal y privada. Y a menos que ella decida compartir información al respecto, no tenemos derecho a invadir su intimidad. Lo mismo ocurre con la presunta reacción de Can. Si él realmente se sintió afectado por la noticia, es algo que pertenece a su esfera personal. Y aunque nos gustaría saberlo todo, debemos respetar su privacidad. La línea entre la curiosidad y la invasión es, a veces, muy delgada. Ahora bien, ¿por qué creo que este rumor ha crecido hasta alcanzar estas proporciones? Además de la nostalgia palpable por la pareja Can-Dem,
creo que existen varios factores que han contribuido a esta situación. En primer lugar, la ya mencionada falta de información oficial. Como dije antes, el silencio estratégico de Demet ha abierto la puerta a todo tipo de conjeturas. En segundo lugar, la naturaleza inherentemente volátil de las redes sociales. Las redes sociales son un auténtico caldo de cultivo para la propagación de rumores y noticias falsas. Un simple comentario lanzado al aire sin mala intención puede convertirse en una noticia viral en cuestión de minutos. Y en tercer lugar, el anhelo profundo de muchos fans de volver a ver a Khan y Demet juntos. Este deseo, aunque comprensible desde un punto de vista emocional, a veces nubla la razón y lleva a creer en rumores sin un fundamento sólido. La fe mueve montañas, pero también puede cegar. Es importante recordar que Khan y Demet son dos personas adultas que han tomado caminos divergentes. Han seguido adelante con sus carreras profesionales y sus vidas personales. Y aunque es natural que sintamos curiosidad por lo que les sucede, debemos respetar sus decisiones y su privacidad. En lugar de alimentar rumores y especulaciones infundadas, deberíamos centrarnos en apoyar sus proyectos profesionales y en admirar su innegable talento. Personalmente creo que es poco probable que Khan haya reaccionado de la manera que se describe en algunos medios. No porque crea que Demet no le importa en absoluto, sino porque Khan es una persona reservada y discreta. No me parece lógico que expusiera sus sentimientos de esa manera en público. Pero como dije antes, esto no es más que una mera opinión personal. La verdad es que solo Khan y Demet conocen la verdadera historia, la que se desarrolló tras bambalinas. Analicemos ahora un poco más a fondo las posibles razones detrás del silencio de Demet. Podría ser que simplemente desee mantener su vida privada alejada del foco mediático, algo completamente comprensible en un mundo tan expuesto como el del espectáculo. O quizás esté esperando el momento adecuado para abordar el tema, cuando se sienta cómoda y preparada para hacerlo. También es posible que sencillamente no considere que la cirugía sea un tema de interés público. En cualquier caso, su decisión debe ser respetada. En cuanto a Khan, su supuesta reacción podría ser interpretada de diversas maneras. Podría ser una muestra de genuina preocupación por el bienestar de Demet, incluso a pesar de que ya no comparten una relación sentimental. Después de todo, compartieron momentos muy intensos y construyeron una amistad que quizás aún perdura. También podría ser una reacción de sorpresa ante una noticia inesperada, sin que necesariamente implique un sentimiento romántico. O, como ya hemos dicho, podría ser simplemente un rumor infundado. En este tipo de situaciones, es fundamental mantener la objetividad y evitar caer en la trampa de las emociones. Es fácil dejarse llevar por el sentimentalismo y la nostalgia, pero es importante recordar que la realidad suele ser mucho más compleja de lo que parece. En conclusión, el rumor de que Yaman quedó en shock y lloró por Demet tras su supuesta cirugía es, en su gran mayoría, especulación pura y dura, basada en fuentes no oficiales y en el deseo de muchos fans de ver a la pareja reunida. No existe ninguna confirmación oficial por parte de ningún medio de comunicación serio ni de personas cercanas a ellos. Por lo tanto, es fundamental tomar esta información con extrema cautela y recordar que tanto Khan como Demet tienen derecho a su privacidad. En lugar de alimentar rumores sin fundamento, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras y respetar sus decisiones personales. Dejemos que sean ellos quienes, si lo desean, compartan su verdad con el mundo. Sé que este vídeo quizás no haya respondido a todas sus preguntas, pero espero haberles dado una perspectiva más clara y objetiva sobre este tema tan controvertido. La verdad es que en este mundo de la farándula, a veces resulta difícil separar la realidad de la ficción, el grano de la paja. Y como siempre les digo, es crucial informarse bien antes de dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. La verificación de la información es clave para evitar caer en la desinformación. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si fue así, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Ahora, me encantaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en este rumor? ¿Piensan que Khan y Demet podrían volver a estar juntos algún día? ¿O creen que es hora de pasar página y dejar que ambos sigan sus propios caminos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas.
Sus comentarios son el motor que impulsa este canal. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Estoy preparando muchas sorpresas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Habrá entrevistas exclusivas, análisis en profundidad y, por supuesto, los últimos chismes del mundo del espectáculo turco. Manténganse conectados. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.